Buenas noches. Hoy día, en nuestra tercera edición de la TAM, tenemos pues a Javier Villegas, un amigo de Argentina, que nos viene a traer un tema muy interesante sobre SQL Server en Docker, ¿no? Él es actualmente MVP Data Platform y para nosotros es un gusto tenerlo por primera vez dentro de la gira y espero tenerlo en unas próximas ediciones. Bienvenido, Javier. Hola Iván, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Acá en Buenos Aires son las 10 de la noche. Muy contento de poder participar en esta gira, en la tercera edición. Hoy vamos a estar hablando acerca de una tecnología muy interesante que es Docker. Y dentro de algunas semanas vamos a estar haciendo otra charla que tiene relación con SQL Server Managed Instance, ¿sí? Así que, bueno, espero que la disfruten. Es una tecnología, como dije, súper interesante y yo como DBA la estoy utilizando mucho. Durante la presentación vamos a ir viendo un poco cómo es el uso que le estoy dando yo. Un poquito acerca de mí, para los que no me conocen, soy DBA en Mediterranean Shipping Company. Trabajo con SQL Server desde las primeras versiones. Tengo más de 20 años de experiencia con SQL y la tecnología de Data Platform de Microsoft. Me especializo un poco en lo que es Performance Tuning y alta disponibilidad. Como comentó Iván, soy Data Platform MVP desde el año 2016 y también tengo un blog y contribuyo a los posts de MSDN y de la comunidad Paz también en Twitter principalmente. Y en mis ratos libres me gusta, bueno, compartir un poco y hablar sobre todas estas cosas súper interesantes en eventos online y eventos presenciales. Y soy también miembro de la comunidad Paz y del grupo SQL Argentina, ¿sí? Dejo mis contactos, mi dirección de email, mi blog y mis redes sociales para que se contacten conmigo directamente por ahí, con algo que esté relacionado a esta charla o alguna otra cosa que les que deseen discutir o hablar. Siempre que puedo, respondo y me gusta participar. Me van a ver bastante activo también en Twitter, ¿sí? sobre estos temas. Bien, un poquito la agenda, lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar principalmente de containers. Da la casualidad que la empresa en la que trabajo, Mediterranean Shipping Company, es una empresa que se encarga de mover containers en distintas partes del mundo, ¿sí? de un lado al otro. Bueno, estos son otros tipos de containers, pero bueno, vamos a tratar de hacer alguna analogía más adelante, ¿sí? Vamos a hablar de esta tecnología de contenedores, sobre Dockers, ¿sí? Vamos a hablar también un poquito acerca de lo que es Kubernetes y lo que nos viene, digamos lo que venimos a ver, ¿no? Cómo correr SQL Server en entornos de Docker. Y para los que no usan SQL Server, vamos a ver también cómo hacer para correr otros tipos de motores de base de datos, también utilizando Docker, ¿sí? Y a lo último vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Bueno, estas son un poco las cosas que vamos a ver, ¿sí? Docker, SQL, Kubernetes y en algún momento mencionaremos o hablaremos de cómo hacer todo esto también, incluyendo Azure. Entonces, ¿qué es Docker? Primero,
Es un proyecto de código abierto, ¿sí? Cosa que ahora estamos viendo mucho, ¿sí? Que básicamente nos permite hacer automatización de los deployment de aplicaciones, ¿sí? Vamos a tomar este concepto y llevarlo para más adelante. Básicamente, como dijimos antes, es un software, ¿sí? Que tiene todo lo necesario para poder instalarse y ejecutarse en cualquier entorno, ¿sí? Eh, lo bueno de un container es que cada vez que lo hacemos, tenemos la garantía de que siempre va a funcionar de la misma forma. Y esto en el mundo, digamos, en que veníamos trabajando hasta ahora, es un poquito complicado. Por eso armar entornos, meterlos en contenedores y hacer deployment y distribuirlos es algo que vamos a poder sacarle muchísimo beneficio, ¿sí? Entonces, los containers principalmente vienen del mundo Linux, ¿sí? Y básicamente es un método de virtualización, pero no virtualización como lo conocíamos hasta ahora, ¿no? Virtualización virtual machines, donde hacíamos la virtualización del sistema operativo y de todo el host en sí, sino lo que vamos a virtualizar acá son aplicaciones, ¿sí? Entonces, gracias a la posibilidad que nos da el kernel de Linux, ¿sí? Podemos armar entornos donde podemos asignar todo tipo de recursos, CPU, memoria, I/O, ¿sí? Incluso networking, ¿sí? Sin tener la necesidad de levantar una máquina virtual como hacíamos hasta ahora. Y esto lo que nos permite es poder aislar uno o varios contenedores dentro del mismo entorno de virtualización, en este caso Docker, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco qué son las marcas y las grandes empresas que están inmersas en el mundo Docker. Si vemos grandes nombres, ¿sí? Como empresas de infraestructura, ¿sí? Así también como empresas de retail o que dan servicios, ¿sí? Esto, digamos, y como dijimos, es principalmente Linux, pero bueno, sabemos que Microsoft ya hace un tiempito ha apostado muy fuerte a todo lo que es open source, entonces contribuye muy activamente en este ecosistema, ¿sí? Este slide es un poco viejo porque muestra números hasta enero del 2017, pero básicamente me gusta mostrarlo porque lo que trata de indicar es el radio de utilización, aceptación y abandono de Docker. Vean que desde 2014 hasta 2017 el crecimiento de la utilización fue muy alto, con muy poco abandono de esta tecnología, ¿no? Y bueno, los números que estamos teniendo ahora y lo que estamos viendo últimamente es que esta tendencia continúa, digamos, más en forma exponencial, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué los containers? Bueno, teníamos de vuelta hasta no hace mucho, incluso todavía están bastante activos, el virtualizar directamente el host, ¿sí? Dentro del mismo host podíamos asignar recursos para virtualizar y dentro de un host, por ejemplo, Linux o incluso Microsoft con Hyper-V, podíamos montar o poner a correr varias máquinas virtuales con distintos sistemas operativos. Arriba de los sistemas operativos, ahí tenemos que armar todo lo que es la parte de networking, instalar nuestras aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, un Apache Spark y un motor de base de datos, y así sucesivamente. Esto realmente a nivel utilización, bueno, si bien fue bastante revolucionario en su momento, y de vuelta, quiero hacer hincapié, todavía lo es porque se utiliza muchísimo. Bueno, poder virtualizar
las aplicaciones, meterlas en estas containers que vamos a ver un poco más adelante, que son bastante light, ¿sí? Lightweight, no tienen mucha utilización de recursos, y podemos de vuelta aislarlas varias en el mismo entorno, en el mismo host. Vamos a ver que al final del día vamos a poder poner muchísimos más contenedores, muchísimos más aplicaciones corriendo en el mismo host, ¿sí? Entonces esto es un poco la diferencia, ¿no?, de lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Teníamos que poner el sistema operativo, ¿sí?, los binarios, hacer los deployment y las aplicaciones. En cambio, con containers, ¿sí?, lo que hacemos es, digamos, solamente instanciar los containers, las aplicaciones. Y lo que es muy, muy interesante, lo vamos a ver un poco más adelante, es que podemos instanciar el mismo container más de una vez, ¿no? Entonces empecemos a hablar un poquito de los beneficios que nos da esta nueva tecnología, ¿no? Vamos a tratar de enfocarlo a nivel general, pero bueno, siempre consideren que mi background viene un poco de lo que es la parte de plataformas de datos, así que bueno, lo voy a tratar de hacerlo lo más neutro posible. Pero bueno, vamos a ver un poco los beneficios para los desarrolladores, ¿sí? Una vez que podemos armar este container, que después veremos cómo, ¿sí?, lo podemos ejecutar en cualquier lugar una o varias veces, ¿sí? Esto realmente da una noción de poder distribuir nuestras aplicaciones fácilmente, y veremos que es así, ¿sí? También es un ambiente que es muy portable, seguro, ¿sí?, y que nos da intercomunicación entre los distintos containers, ¿sí? Vamos a ver cómo poder hacer hablar, cómo podemos hacer hablar estos containers entre sí. No nos tenemos que preocupar un poco por todo lo que es el mundo de las dependencias, ¿no? Esto, bueno, que es tan importante en el mundo de los desarrolladores, ¿no?, cuando tienen que hacer un deployment de algo y poder, digamos, instalar todas las dependencias necesarias. Acá esto, de vuelta, se arma una vez, se pone en un container y después se empieza a distribuir, así que es bastante más sencillo, ¿sí? Así que bueno, estos son algunos de los beneficios que podemos ver para los desarrolladores, ¿sí? Otra de las cosas en la que yo también encuentro muchos beneficios, ¿sí?, es todo lo que es la parte de automatización, ¿sí? Poder armar entornos, para mí como DBA, para todo lo que es la parte de testing, de QA. Bueno, hay veces es un poco complicado a nivel de recursos, pero con esto, de vuelta, podemos armar un entorno, un container. En el mundo de las bases de datos podemos armar un entorno que tenga las bases de datos que nosotros requiramos, instanciarlo una o múltiples veces, ¿sí?, y poder automatizar todo tipo de pruebas. Vamos a ver un poquito más adelante cómo nos podemos beneficiar de esto, ¿no? De vuelta, corre en múltiples plataformas, porque algo que no dijimos inicialmente y que lo vamos a ver un poquito más adelante es que Docker es, si bien de vuelta es principalmente Linux, el motor de Docker corre en cualquier sistema operativo, ¿no? Entonces, no tenemos la sobrecarga que vemos en lo que es las virtual machine, ¿sí? Y bueno, realmente son fáciles de utilizar. Y ahora, bueno, un poco lo que es el mundo de DevOps, ¿no? Sabemos que es estas famosas buzzwords, o sea, que hoy se está utilizando mucho, pero realmente si nos ponemos a pensar, esta tecnología Docker para todo lo que es
integración continua delivery de aplicaciones y automatización y QA, y poder armar estos procesos que bueno, desarrollamos y largamos rápido, ¿no? Realmente esta tecnología de DevOps, digamos Docker para lo que es el mundo de DevOps, como decimos nosotros acá en Argentina, como anillo al dedo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que podemos hacer? Como dijimos, lo configuramos una vez, ¿sí? Y lo ejecutamos en cualquier lugar múltiples veces, ¿sí? Sabemos que una vez que está armado el container, es consistente y lo podemos, digamos, volver a correr múltiples veces sin tener que preocuparnos por nada, sabiendo que se va a comportar de la misma manera, ¿sí? Bueno, y cosas que dijimos antes, como la eliminación de inconsistencia en lo que es la parte de desarrollo. También lo que es muy interesante es que vamos a poder armar con esta tecnología algo que vamos a poder hacer la segregación de tareas, ¿no? Va a ser mucho más fácil poder, en el mundo de los DevOps, poder separar las tareas con los distintos containers. Bien, entonces, ¿por qué containers? Primero, porque se puede ejecutar en cualquier lugar, ¿sí? Si se puede ejecutar en Linux, ¿sí? Entonces se puede ejecutar dentro de un container, ¿sí? Otros beneficios, podemos correrlo en nuestro entorno on-premise, o incluso podemos hacer deployment del mismo container que hacemos deployment on-premise en cualquier proveedor de red, de nube, perdón, ¿sí? Entonces, muy fácilmente podemos trasladar, distribuir nuestros containers, como decía, on-prem o en el mundo nube. Un poco la arquitectura, que en algunos casos vamos a ver puntos de contacto con lo que es Linux, ¿sí? También, decíamos anteriormente, corre en lo que es Windows, ¿sí? Así que hay algunas características en particular con todo lo que es Windows, pero bueno, los mismos containers que tenemos armados los podemos correr en esta plataforma, ¿sí? Bien, esto es un resumen, un poco lo que intentamos hacer hasta ahora de nuestra aplicación dockerizada o nuestro container, ¿sí? Y que lo podemos correr en cualquier lugar, ¿sí? On-premise, Microsoft Azure o cualquier otro proveedor, ¿sí? Entonces, Docker utiliza una tecnología que se llama namespaces, ¿sí? Básicamente es lo que nos permite, dentro del motor de Docker, tener los contenedores en forma aislada, ¿sí? Es donde vamos a tener un Process ID, ¿sí? Una identificación, ¿sí? Una identificación del proceso, vamos a tener una dirección de red exclusiva, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco, digamos, con el nombre de la tecnología namespace, que lo vamos a ver un poco más cuando lo veamos en acción, ¿sí? Bien, vamos a adelantar esta parte y acá es donde empieza la parte más... Javier, ¿estás ahí? ¿Sí? Hola, hola. Sí, se había ido el audio. Decime hasta dónde llegamos.
No, está bien, ahorita, como te había sido, está bien nomás, hemos ido hasta importancia para DevOps. Por aquí. Aquí, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. Bien, bueno, volvemos un poquito por atrás. Cortame nuevamente si se vuelve a cortar el audio, no sé lo que ha pasado. No, decía acá que lo interesante es que si se puede correr en Linux, ¿sí? Si una aplicación se puede correr en Linux, se puede paquetizar en un container, ¿sí? Entonces lo podemos ejecutar muy fácilmente en cualquier Docker, ¿sí? Acá mostraba un poco la arquitectura, que es similar a lo que es Linux. Aquí un poco lo que es el mundo de containers en Windows, que son bastante similares. Vamos a ver algunas de las características en la demo más adelante. Y acá tenemos un resumen de Docker a gran escala, ¿no? Lo que es la aplicación dockerizada, ¿sí? Armamos el containers en Linux o en Windows y después lo podemos correr en cualquier lugar, ¿sí? En nuestro data center, en Azure o en cualquier proveedor de servicios de nube, ¿sí? El Docker utiliza la tecnología llamada namespaces, que es lo que dentro de Linux nos va a permitir tener una identificación de procesos y todo el framework disponible para lo que es la parte de networking e intercomunicación entre containers para poder hacerlos aislados. Incluso también con la parte de storage persistente, que también es algo súper interesante. ¿Sí? Bueno, acá donde habíamos llegado, que es la parte que habla un poco de la arquitectura de Docker, ¿sí? Hasta ahora vimos Docker a nivel general, ahora vamos a empezar a ver un poco los componentes. El componente central, ¿sí? Es el Docker Host, ¿sí? Docker Enterprise, Docker Desktop, ¿sí? Que lo podemos correr nuevamente en nuestra laptop o lo podemos correr en nuestros grandes servidores, cualquier sistema operativo local, on-premise, etcétera, ¿no? Ahí es donde nosotros básicamente tenemos un repositorio de imágenes, un repositorio de containers que puede ser público o puede ser privado, ¿sí? Vamos a ver eso un poquito. Y después todo lo que es la parte del cliente, ¿sí? El cliente, que es básicamente cómo nosotros vamos a interactuar con el host y con el registry para poder hacer principalmente un pool de la imagen que nosotros queremos utilizar, ¿sí? Por ejemplo, la versión más actualizada de SQL Server, ¿sí? Esa imagen la vamos a bajar a nuestro host, la vamos a almacenar en nuestro host y una vez que la tenemos en nuestro Docker local, lo que vamos a hacer es instanciarla una o varias veces, ¿sí? Y bueno, desde el cliente vamos a ir viendo algunos de estos comandos como para poder hacer todo esto que comentaba recién, ¿sí? Entonces, la parte central, ¿sí? Dijimos el motor, ¿sí? El Docker Engine, ¿sí? Es una aplicación cliente-servidor que tiene algunos componentes que vamos a ir detallando. Un proceso daemon que básicamente es el que se encarga de todo. Un REST API, ¿sí? Que es la que vamos a utilizar para hablar con este proceso. Y la parte de cliente con una interfaz CLI, ¿sí? Acá lo tenemos un poco más en forma gráfica, ¿sí? Donde tenemos el daemon, el API y el cliente. Y cómo hacemos para interactuar con redes, con imágenes o containers en un repositorio y la parte, digamos que es muy interesante, la parte de storage, ¿sí? Bueno, ¿qué son estas
imágenes de Docker, estos containers que están publicados en el hub que habíamos hablado anteriormente? Bueno, básicamente son plantillas read-only, solo lectura, ¿sí? Donde nosotros lo armamos, nosotros hacemos el push al registry donde están todas las imágenes, ¿sí? Y una vez que está ahí, siempre es de solo lectura. Si nosotros tenemos que hacer una modificación, básicamente lo que le vamos a hacer a ese container es destruirlo y crear uno nuevo, ¿sí? Entonces, dentro de un container podemos poner cualquier tipo de aplicaciones. Como menciona en el slide, puede ser un Apache Web Server o, como vamos a ver más adelante, un motor de base de datos, ¿sí? Bien. Este hub de Docker, ¿sí? Es inicialmente, dijimos, donde las grandes empresas publican sus imágenes, ¿sí? Después vamos a ver que Microsoft y los demás proveedores tienen su propio registry, ¿sí? donde almacenan sus imágenes, pero bueno, tenemos el común que es el Docker Hub, ¿sí? Como dice en el slide, lanzado 2014, permite que cualquiera que está utilizando Docker y tiene una cuenta dentro de Docker, poder utilizar todos los containers que están disponibles, ¿sí? Principalmente tenemos dos partes, la parte que es pública, como decían recién, como para bajar todas estas imágenes públicas, o también podemos tener nuestra parte privada para nuestros propios containers que, digamos, queremos distribuir solamente con nuestro grupo de desarrolladores, ¿sí? Este Docker Hub, de vuelta, es un site dentro de Docker, pero podemos tener el registry, que es el nombre genérico, incluso local, dentro de un servidor en nuestra propia red, ¿sí? Bien, entonces, este es el proceso del proceso de vida del Docker, ¿sí? Vamos a armar el container, vamos a hacerle un push a este registry, a este Docker Hub o cualquier otro repositorio, y después lo vamos a bajar para correr, ¿sí? Acá volvemos a hablar un poco del ecosistema, ya con productos, ¿no? Y bueno, acá intenté un poco basarme en lo que es base de datos, ¿sí? Si bien hay algunas otras aplicaciones que no son exclusivamente base de datos, pero vemos que en el ecosistema vemos MongoDB, ya bases de datos, motores no relacionales, ¿sí? MySQL, Postgres, bueno, SQL Server, Oracle, ¿sí? Y todo lo que es la parte de infraestructura, ¿sí? Fíjense que aparte de lo que es Docker, tenemos otros players que juegan bastante fuerte en el mercado. Uno de ellos es Red Hat, ¿sí? Con todo lo que se llama OpenShift, que básicamente es el mismo concepto, ¿no? Entonces, ya acercándonos a la parte de la demo donde vamos a ver todo esto en acción. ¿Por qué los containers? Básicamente son portables, ¿sí? Corren en cualquier plataforma donde podamos ejecutar este motor de Docker, que son todas las plataformas, ¿sí? Utilizan muy pocos recursos, ¿sí? Que nos permite poder hacer el deployment del mismo container varias veces o de diferentes containers utilizando muy pocos recursos, ¿sí? Son consistentes y eficientes, ¿sí? Bueno, ya vimos un poco el registry, donde tenemos todas las imágenes publicadas. Vimos el motor, que es el que va a traer estas imágenes y a correrlas. Y ahora desde el lado de cliente, básicamente lo que vemos son algunos de los comandos que podemos utilizar desde Docker. Los vamos a ver a todos en acción en un instante, ¿sí? Bueno, Docker
súper interesante, pero ¿cómo podemos hacer si queremos correr nuestro entorno de producción en un ambiente de containers? ¿Sí? Tenemos lo que es Kubernetes, que básicamente lo que podemos hacer es un clúster de diferentes hosts que pueden estar. Algunos de los nodos pueden estar on-premises, otros pueden estar en la nube, pueden estar en diferentes proveedores de nube. Y lo que hacemos es correr containers, ¿sí? Nada más y nada menos que correr containers, hacer lo que se llama orquestación de containers, ¿sí? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos que hacer una aplicación de misión crítica, no es solamente la base de datos, ¿no? Tenemos, sí, una parte importante es la base de datos, puede haber una o más, ¿sí? Haciendo algún sistema de replicación, etcétera. Podemos tener capas intermedias como middle tiers, podemos tener web services, ¿sí? Incluso todo lo que es la parte de cliente. Entonces, ahí ya no tendríamos un solo container, sino a lo mejor tendríamos varios containers, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Lo corremos todos dentro del mismo Docker desktop? Bueno, ya si es un entorno de producción, ahí ya tenemos que pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, como decía, Kubernetes llega para suplir esa necesidad, donde armando estos clústeres con varios nodos podemos fácilmente implementar digamos, estos entornos de containers para misión crítica, ¿sí? Bien, entonces, algo súper importante, ¿sí? Es un proyecto que fue inicialmente creado por Google en el 2014 y después fue hecho open source para que lo podamos utilizar todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A implementarlo muy rápidamente y en forma predecible, porque digamos, al final del día lo que vamos a estar corriendo son contenedores, ¿sí? Algo súper interesante es que podemos escalar estos componentes, vamos a verlos, ahora le vamos a poner nombres en un instante, pero los podemos escalar en caliente, si podemos asignar y modificar los recursos en caliente. Podemos hacer deployment de nuevas características también en caliente sin importar de vuelta qué es lo que tengamos abajo, si está on-premise, si está en la nube, ¿sí? Lo que nos va a permitir es poder tener un sistema de muy alta disponibilidad, ¿sí? Y bueno, y como decíamos, para lo que es Docker, para lo que es toda la tecnología, vamos a poder optimizar la utilización de los recursos de hardware en forma muy eficiente. Bueno, acá está el clúster de Kubernetes, ¿sí? Donde vemos los diferentes nombres que tenemos. Tenemos nodos. Estos nodos son básicamente las máquinas que forman parte del clúster, ¿sí? Los servidores. De vuelta, pueden estar interconectados en una red local, podemos tener algunos en la red, etcétera, etcétera, ¿sí? Dentro de los nodos tenemos los que llaman pod y dentro del pod tenemos el o los containers, ¿sí? Nosotros vamos a conectar nuestra aplicación a un load balancer interno que es el que va a ir redireccionando en forma automática en donde esté el container o los containers activos, ¿sí? Bueno, un poquito los diferentes sabores que podemos encontrar. Bueno, los que quieran empezar a jugar con lo que es Kubernetes, tenemos la opción que se llama Minikube, que bueno, se baja y lo podemos
instalar en nuestra laptop, ¿sí? Tendríamos todos los componentes metidos en una laptop. Por supuesto, no tenemos la parte de lo que es alta disponibilidad, ¿no? Porque va a estar todo el clúster corriendo en un solo entorno. Esto es lo que se llama Minikube, ¿sí? KubeAdmin, ¿sí? Ahí es donde podemos armar ya nuestro clúster, ¿sí? Principalmente lo podemos llamar, digamos, para lo que es la parte on-premise, instalar varios hosts que serían los nodos de este clúster de Kubernetes. Red Hat OpenShift, ¿sí? Que básicamente, como decía antes, es un entorno de Kubernetes, digamos, administrado por Red Hat. Lo mismo tenemos en Azure, ¿sí? En Azure hay un servicio que se llama Azure Kubernetes Services, AKS, ¿sí? Donde muy fácilmente podemos hacer un deployment de un clúster de Kubernetes con los sliders de Azure, ¿sí? Podemos escalar la cantidad de nodos, asignarle la cantidad de recursos a cada uno de los nodos o a todos los nodos al mismo tiempo. ¿Sí? Es súper sencillo, como la mayoría de las cosas en Azure, ¿sí? OpenShift sobre Azure, ¿sí? Y después, bueno, otras opciones como Azure Stack o Windows Servers. Acuérdense lo que hablamos recién del clúster de Kubernetes y bueno, lo habíamos hablado con una aplicación en forma genérica, ¿sí? Acá vamos a hablar un poco de lo que es SQL Server. A ver si puedo poner el pointer, ¿sí? Acá tenemos un clúster de Kubernetes donde tenemos el storage persistente, ¿sí? Esto puede ser un SAM con sus sistemas de alta disponibilidad, redundancia, etcétera, etcétera. Tenemos un clúster de Kubernetes con 3 nodos, ¿sí? El nodo central es lo que llamamos el load balancer, ¿sí? Tenemos nuestro usuario que se conecta al load balancer y el load balancer se está conectando a un pod dentro de un nodo y este pod está corriendo un container de SQL Server, ¿sí? Por algún motivo este pod se cae, ¿sí? Entonces automáticamente, ¿sí? Kubernetes lo que hace es dentro del mismo nodo, ¿sí? Levanta otro pod y vuelve a levantar el container de SQL Server, siempre conectado al mismo storage, ¿sí? O sea que no tenemos interrupción de servicio. Y supongamos que por algún motivo se nos cae el nodo, ¿sí? O tenemos que sacar el nodo entero, ponerlo offline, ¿sí? Básicamente lo que hace este pod se vuelve a levantar en otro de los nodos disponibles y de vuelta, como tenemos el storage persistente conectado al clúster, ¿sí? Podemos seguir operando sin ningún problema, ¿no? Entonces, toda esta tecnología que hablamos y todo lo que comentamos recién está buenísimo, está súper interesante, pero ¿cómo lo metemos con SQL Server, ¿no? En mi caso particular, venían los desarrolladores y me decían, bueno, necesitamos armar un SQL Server que tenga estas bases de datos, la voy a necesitar por algunos días para poder desarrollar una aplicación nueva o modificar algo de una aplicación existente, ¿sí? Otros venían y dicen, bueno, necesito tener el último backup de producción para poder correr, no sé, aplicar la última versión de nuestra aplicación y poder hacer quality assurance, ¿sí? O pruebas de repetición, etcétera, etcétera. Consideren, antes de Docker era instalar un servidor, instalar una máquina virtual, instalar SQL Server, traer estos backups, ¿sí? Restaurarlo y asignárselo a los desarrolladores. Ahora lo único que tengo que hacer es crear un contenedor, ¿sí? Que tenga la versión de SQL Server en particular, que tenga los scripts para poder adjuntar la base de datos o las bases de datos que tengo que distribuir, ¿sí? Y si viene otro departamento u otro usuario que dice, mira, necesito lo mismo, ¿sí? Bueno, ya tengo la imagen y lo único que hago es instanciarla nuevamente, ¿sí? Así que a mí
como DBA para todo lo que es la parte de DevOps, desarrolladores propiamente dicho, y especialmente todo lo que es la parte de QA, ¿sí? Esto me vino súper bien, ¿sí? Le saco muchos beneficios, ¿sí? Lo bueno es que, de vuelta, es repetible, lo armamos, lo automatizamos y lo distribuimos casi sin intervención humana, ¿no? Porque estos containers, de vuelta, ya están armados. Si tenemos que hacer alguna modificación, hacemos el container, volvemos a hacer el push del container para que al día siguiente, cada vez que instancien el container, ya bajen la última versión, ¿sí? Bien. De vuelta, si en algún momento le toque distribuir alguno de los otros puntos que tenemos en otras partes del mundo, es muy sencillo porque en nuestro caso que utilizamos Azure, ¿sí? Lo podemos tener en los servicios que Azure nos presenta para poder hacer estos deployments de contenedores, ¿sí? Bueno, las imágenes de SQL Server, lo que vamos a encontrar básicamente es en el Docker Hub, ¿sí? En Red Hat Catalog y en el Microsoft Container Registry, ¿sí? Ahí vamos a encontrar todas las imágenes de SQL Server. Principalmente todo lo que es SQL Server. Dijimos que los containers son aplicaciones que corren en Linux, o sea que ustedes saben que ya desde hace algunas versiones SQL Server corre sobre Linux, ¿sí? Especialmente a partir de 2017. Así que vamos a tener los containers con Ubuntu y arriba corriendo las diferentes versiones de SQL Server, ¿sí? SQL Server 2017 RTM, Cumulative Update 1 y así sucesivamente. Cada vez que Microsoft saca un nuevo Cumulative Update, saben que ya no hay más Service Pack, son solo Cumulative Update. Lo que hacen es hacer un push de una imagen nueva de Ubuntu corriendo SQL Server 2017 con esa versión particular de SQL con ese cumulative update ya aplicado, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es solamente el pull de ese container. Y vamos a ver que esto nos va a dar ciertos beneficios en algún punto, ¿sí? También saben que SQL Server 2019 está en modo preview, ¿sí? Ya está en modo release candidate, así que cada vez que hay algún preview nuevo, también estas imágenes, estos containers están disponibles, ¿sí? Bueno, ya nos vamos acercando un poquito a cómo lo vamos a hacer, cómo tenemos que hacer para correr esto. Vemos que el comando es docker run, ¿sí? Algunas variables de entorno, ¿sí? Vieron que cuando instalamos SQL Server nos pide aceptar el EULA, ¿sí? Acá eso no cambia, hay que especificarlo, ¿sí? Tenemos que especificar también un password de SA, ¿sí? Acá vamos a ver un poco con lo que son los puertos, y esto es bastante interesante. Todos sabemos que SQL Server corre en el puerto 1433 por default, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Cuando instanciamos el container, lo que decimos es, el primer valor es con qué puerto, ¿sí? Se va a mapear el puerto interno, 1433, hacia el exterior, ¿sí? En el caso de este ejemplo es 1401. Entonces, si queremos instanciarlo nuevamente, vamos a tener que utilizar otro puerto, ¿sí? Va a ser 1402, por ejemplo, y que utilice el puerto interno 1433, ¿sí? Esto vamos a ver que es bastante común. Podemos especificar que utilice storage persistente del host de Docker. Podemos asignarle un hostname y un nombre al SQL Server, ¿sí? Y finalmente la imagen que vamos a querer bajar, ¿sí? Entonces, las variables de entorno, ¿sí? El mapeo de los puertos, ¿sí? En este caso nuestra aplicación se va a conectar al 1401, el storage, el server name, ¿sí? El cliente SQL Server, el
-D nos hace que el proceso corra en forma de background. Y acá tenemos la imagen que en el caso del ejemplo es la versión SQL Server 2017 con el Cumulative Update number 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos también de interesante? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos storage persistente, tenemos diferentes versiones de SQL Server. Bueno, ¿cómo podemos empezar a hacer un poco los upgrades? ¿Cómo podemos manejar los upgrades de SQL Server? ¿Sí? Tenemos nuestra base de datos en el storage corriendo SQL Server 2017 CU8. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el upgrade? Bueno, básicamente lo que hacemos es instanciar la última versión de SQL Server, ¿sí? El latest. Entonces lo que va a hacer Docker es, va a ir al repositorio y va a traer la última versión. En este momento es CU16. Vamos a tener utilización, digamos, ese motor con el CU16 va a estar apuntando al mismo storage, o sea que vamos a estar accediendo a la misma base de datos. Y si por algún motivo tenemos que hacer un rollback, o sea, volver para atrás, ¿sí? Básicamente matamos ese último container y volvemos al anterior. Tan fácil como eso. ¿Y cómo hacemos eventualmente para migrar a SQL Server 2019, que ya está pronto para ser largado como versión pública? Bueno, lo mismo, instanciamos un nuevo container con la versión de SQL Server 2019 y lo que hacemos es apuntar el storage a esas bases. Y ya tenemos hecho el upgrade, ¿sí? a la versión que nosotros queremos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito todo esto que vimos hasta ahora en acción. ¿Sí? Bien, déjenme contarles que yo lo que les voy a mostrar es en Azure, ¿sí? Tengo una máquina virtual corriendo Linux, la versión Ubuntu 18.04, ¿sí? Que básicamente lo único que tiene instalado es Docker, el Docker Engine. ¿Sí? Me voy a conectar a través con mi cliente, vamos a instanciarlo nuevamente. ¿Sí? Mi terminal. Bien, acá volvemos acá donde estábamos mostrando. Vemos que la dirección IP pública que tenemos es esta. Le vamos a hacer un copy. Venimos a mi cliente. Vamos a hacer una cosa que quería hacer anteriormente. Vamos a agrandar un poquito de la letra del terminal. ¿Sí? Pongo la sesión, la IP, y ya estoy conectado a mi máquina virtual corriendo Linux y corriendo Docker. Bien, la instalación es muy sencilla, después lo voy a distribuir con la presentación, ¿sí? Es muy sencilla. Bueno, ya estoy conectado de vuelta a esta Virtual Machine. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos corriendo dentro de Docker, ¿sí? El comando es docker ps -a y nos dice qué container, qué imágenes, con qué comando y el estado de esa imagen. En este momento no hay nada, ¿sí? No estamos corriendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer nuestro primer deployment de un SQL Server 2017. ¿Sí? Docker Run, como vimos en el ejemplo, el EULA, la password DCA. Le digo que el puerto 1433 lo mapee a 1433, o sea que yo me voy a poder conectar, ¿sí? Con el mismo puerto 1433, pero ¿qué va a pasar si lo quiero instanciar nuevamente? Va a estar utilizado, ¿sí? Vemos, le dimos la opción "-d" para que sea en background, le dijimos que el nombre de SQL Server va a ser SQL 1, ¿sí? Y que me traiga la última versión de SQL Server, ¿sí? ¿Vieron? Vamos a correr de vuelta del docker ps -a, vamos a ver, ¿sí? Ya que ahora tenemos
la imagen, qué comandos utilizamos, que fue creada hace 43 segundos y que está arriba hace 40 segundos, ¿sí? Y nos dice acá con qué puerto estamos saliendo. No sé si se fijaron algo súper interesante. Esto ya está, SQL Server 2017, última versión, ya está corriendo, ¿sí? No hay que hacer absolutamente nada más. No hay que poner el instalador, no hay que darle next, no hay que esperar a que pasen todos los binarios, no, ¿sí? Acá hay una pequeña salvedad, es que yo ya tengo en el repositorio local de este Docker, ¿sí? Ya tengo la imagen de SQL Server ya local, entonces no tiene que ir al registry a hacer el pull, ¿sí? Si no, bajaría la imagen, tardaría algunos segundos más, ¿sí? Pero no es la diferencia. O sea, ya tenemos SQL Server 2017 corriendo en esta máquina. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, acá tengo Azure Data Studio, ¿sí? Y me voy a conectar. Vamos a lo que es la parte de servers. ¿Dónde está por acá? Vamos a decirle, bueno, que me voy a conectar a mi server, que es la dirección IP que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? La tenemos por acá. ¿Sí? Vamos a poner la password DCA. ¿Sí? Y ya estamos conectados, ¿sí? Ya lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, con Azure Data Studio ya estamos conectados directamente al container, ¿sí? Y vamos a verlo en acción, ¿sí? A ver dónde tengo. Vamos a cerrar algunas cosas acá. Y podemos abrir una sesión nueva, ¿sí? Me voy a conectar al que armamos recién. Este no es. Este tampoco. Vamos a hacerlo directamente desde acá. Vamos a hacer un query nuevo, ¿sí? Y podemos hacer select version, perdón, ¿sí? Y acá nos va a decir qué es lo que estamos corriendo, ¿sí? Nos dice SQL Server 2017 RTM SU13. Podemos hacer, ¿sí? Date. Podemos, estamos conectados a una instancia default de SQL Server. Desde acá podemos eventualmente ver el error log, ¿sí? Pero también algo interesante si tenemos que hacer troubleshooting es, si no me puedo conectar, ¿cómo accedo a ver el error log? Bueno, muy sencillo. Desde acá, Docker, logs y el nombre del container, SQL 1. Vengo así. Acá tenemos el output del SQL Server error log, que muy fácilmente podemos hacer troubleshooting. Bueno, vamos a ver, volvemos acá y tenemos que select, a ver si tengo armado el script. Tenía por acá, se me ha perdido. Bien, entonces, ahora vamos a levantar otro container, ¿sí? Y este va a ser un poquito diferente al anterior. Vamos a
de vuelta, recuerden que estamos conectados a la máquina virtual Linux, ¿sí? En Azure. Vamos a limpiar un poquito esto. ¿Sí? Acá la diferencia es que vamos a poner el puerto 1434, ¿sí? Para que lo exponga, ¿sí? Le vamos a poner otro nombre de container, ¿sí? Porque SQL 1 ya lo estamos utilizando, ¿sí? Y le vamos a decir que utilice un hostname tipo llamado también SQL 2. Entonces, fíjense, ¿sí? Que está instanciando. Listo, ya está corriendo. Docker ps-a, ¿sí? Tenemos el primer container que teníamos corriendo, lo tenemos hace 6 minutos, y el nuevo que creamos en el puerto 1434, ¿sí? Que es la misma instancia, digamos, el mismo contenedor instanciado una segunda vez. Venimos de vuelta a Azure Data Studio, ¿sí? Vamos a conectarnos a la misma IP, ¿sí? Y le vamos a decir que el puerto es 434, 6, y la password súper segura que tenemos. ¿Sí? Listo, estamos conectados acá, ¿sí? Y así lo podremos hacer unas cuantas veces más, ¿sí? Ahora lo que vamos a intentar hacer es lo mismo, instanciar uno nuevo, pero con storage persistente. Entonces, venimos a nuestro terminal, ¿sí? Ops. Venimos a nuestro terminal y le vamos a decir que use el puerto 1435, ¿sí? Que utilice este disco local y le vamos a poner otro nombre, SQL 3, ¿sí? Y estamos utilizando siempre la misma imagen de container. De vuelta, ya tenemos otro container, la misma instancia instanciada por tres veces, ¿sí? Docker ps-a. De vuelta tenemos SQL 3 en el puerto 1435. Venimos a Azure Data Studio y lo que podemos hacer es, de vuelta, nos conectamos, ¿sí? IP 1435 SA, ¿sí? Y aquí ya estamos conectados, ¿eh? O sea, instanciamos, fíjense que es sencillo, instanciamos 3 veces, ¿sí? El mismo container. Bien, esto fue SQL Server 2017. Supongamos que lo que queremos hacer, esto es como si tuviéramos la instalación default, ¿sí? Lo que queremos hacer ahora es básicamente instalar un SQL Server 2019, ¿sí? Vamos a hacer el comando que es bastante similar. ¿Sí? Venimos acá, le vamos a decir que utilice el por 1501, ¿sí? Le vamos a poner al contenedor SQL 4, ¿sí? Y le vamos a decir que utilice SQL Server 2019 Release Candidate 1. ¿Sí? Listo, ya está, ¿sí? Y esta máquina virtual creo que tiene 16 GB, ¿sí? Así que de vuelta lo podemos ver desde acá, conectarnos
al mismo IP, misma. Y así las veces que nosotros necesitemos, ¿sí? No vamos a tener ningún problema, ¿sí? Bueno, y esto es en una máquina virtual de Azure. Ahora vamos a ver para los que utilizamos Windows. Ahí nos estamos conectando y veamos que esta imagen es SQL Server 2019. Acá nos aparece la pantalla principal, ¿sí? Y vamos a ver que en el server dashboard nos va a decir SQL Server 2019. Bien, ahora, ¿sí? Acá, la versión 15.900. Bueno, eso es la máquina virtual en Azure. Dejémosla por un rato, ¿sí? Ahora vemos acá, tenemos este iconito, ¿sí? de Docker, ¿sí? Esto es nuestro Docker local, ¿sí? Podemos tener Docker corriendo en nuestra máquina Windows. Ahora me voy a conectar vía PowerShell, ¿sí? Mi máquina local, y de vuelta los mismos comandos. Docker ps-a, ¿sí? No hay nada. Y podemos empezar a escribir los comandos como hacíamos recién, pero vamos a hacerlo de otra manera. Volvamos a Azure Data Studio, ¿sí? Tenemos estos tres puntitos acá arriba, donde nos dice, una de las opciones nos dice hacer el deploy de SQL Server en Docker, ¿sí? Entonces, venimos acá, yo ya lo tengo armado, y lo que tenemos acá es un notebook de Azure Data Studio que nos va a permitir hacer toda el deployment en nuestra máquina local, ¿sí? Venimos acá, vamos a chequear las dependencias. Básicamente lo que nos chequea es que estén todos los componentes de Docker funcionando, que esté Python bien instalado y que esté todo listo como para poder utilizar, ¿sí? Acá no, se fija si hay algún container ya corriendo. Fíjense, estos son comandos Python conectándose al Docker, al host, ¿sí? Y corriendo docker ps-a, nada más que eso. Acá nos dice, bueno, vamos a hacer el deploy del contenedor SQL Server 2019. Nos dice que pongamos una contraseña de TSA, ¿sí? Así que le ponemos la contraseña. Nos pide que la repitamos y nos pide con qué puerto queremos salir, ¿sí? Vamos a poner 1440. Listo, ahí está como el paquete ya listo como para empezar a utilizar, ¿sí? Vamos a hacer un pull, ¿sí? De la imagen, de la última imagen. En este caso yo ya la tengo bajada en forma local para ganar un poco de tiempo, ¿sí? Nos dice que tenemos la imagen ya en forma local, y acá lo que hace es finalmente instanciar el container, ¿sí? No hace nada más y nada menos que ejecutar un Docker run como hicimos recién nosotros en Command Line con todos los parámetros que fuimos poniendo anteriormente, ¿sí? Volvemos a chequear todos los contenedores corriendo. De vuelta, consideren que esta es mi máquina local, no es ya la máquina de Azure, o sea que es el único container ejecutándose acá, ¿sí? Y por último, lo que nos hace acá es nos genera el connection string para conectarnos desde Azure Data Studio, ¿sí? A mi versión local. Y ya está, ¿sí? Ya hice un deployment de una imagen de SQL Server 2019 en Docker en mi máquina local, ¿sí? Y lo puedo hacer un clear y hacerlo nuevamente y le pongo otro puerto y listo, hago una nueva instancia, ¿sí? La parte del Docker Desktop acá tiene una opción muy interesante que se llama Kitematic, ¿sí? Que yo ya lo tengo ejecutando acá,
que básicamente lo que nos hace es poder ver todas las imágenes disponibles en el, ¿cómo es? En el repositorio de Docker, y también nos dice los containers que estamos corriendo. Acá me va a haber quedado colgado. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Sí. Y nos tendría que mostrar nuestro container SQL Server 2019 ya corriendo. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Está muy interesante porque podemos ver el output del SQL Server Error Log directamente en vivo desde acá, y podríamos hacer algunas otras cosas ya, como por ejemplo pararlo, restartearlo, ¿sí? y lo que necesitemos nosotros ver de la configuración del container propiamente dicho, ¿sí? Qué variables utilizamos en el momento del deployment, la password, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, así es como hacemos un deployment de SQL Server 2017 o 2019 en una máquina virtual Linux remota, o instalando solamente Docker Desktop, ¿sí? en nuestra máquina. Ahora bien, de vuelta, no todos utilizamos SQL Server, podemos también utilizar otro motor de base de datos, por ejemplo Postgres. ¿Sí? Vamos a ver por acá cómo sería nuestro comandito como para poder instanciar una imagen de Postgres. ¿Sí? Vamos a, por ejemplo, a mi pantallita PowerShell local. Veo los containers que tenemos corriendo ahora, ¿sí? El que hicimos de 2019 hace un instante. Y ahora lo que voy a hacer es instanciar, perdón, en esta no tengo un problema con el storage. Vamos a volver un minuto a la máquina virtual, ¿sí? Lo ponemos acá, ¿sí? Docker RAM, ¿sí? El nombre que le quiero poner al container, la password, el puerto, en este caso 5432, ¿sí? Un storage local y la imagen que queremos utilizar. ¿Cómo veo que está corriendo Postgres? Bueno, Docker ps-a, vemos que está corriendo, ¿sí? Se llama PG Docker, y dentro de Azure Data Studio tenemos la opción de conectarnos a un servidor Postgres, ¿sí? Ponemos la misma IP que veníamos utilizando hasta ahora, ¿sí? Y acá, si mal no recuerdo, era... a ver si no lo tengo ya generado, va a ser más sencillo. A ver. Yo creo que lo tengo acá. ¿Sí? Esta es la conexión, ¿sí? A la misma IP, a la base de datos. Y esto es mi conexión Postgres, donde ya tengo una base de datos de ejemplo. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer para los que usamos MySQL. ¿Sí? Venimos, vamos a borrar esto acá para limpiar un poquito. ¿Sí? Docker Run, puerto 3306, le ponemos MySQL, ¿sí? Y lo que hacemos acá básicamente es estar instanciando un container de MySQL. Entonces, resumiendo, tenemos en la misma máquina virtual 3 instancias de SQL Server, 2 2017 y un 2019, un Postgre y un MySQL, ¿sí? Podemos hacer Oracle, podemos hacer Mongo, podemos hacer lo que nosotros querramos, ¿sí? Es súper sencillo y fácil de distribuir, ¿sí? Así que bueno, esto ha sido la demo. Nos pasamos unos minutos.
Vamos a... Finalmente, bueno, hasta aquí hemos llegado. Si hay alguna pregunta. A ver, los que están conectados, por favor, si tuvieran alguna pregunta. Pablo, ¿estás ahí conectado si tienes alguna pregunta? Bien, bueno, si no, de vuelta, quedan mis datos de contacto, ¿sí? A través de Twitter, LinkedIn, el blog o email. Cualquier cosa relacionada con esta presentación, otra cosa, no tienen más que contactarme, ¿sí? Después voy a publicar los slides y los scripts de cómo hacer para instalar Docker Desktop en Windows y cómo hacerlo también en Ubuntu, y bueno, los comandos que estuvimos viendo para instanciar imágenes de SQL o de otro motor. ¿Sí? Finalmente también acá incluyo unas cuantas referencias que son importantes para lo que es el mundo de Data Platform y contenedores, ¿sí? Y bueno, no me queda más que agradecer y bueno, nuevamente Iván, gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Javier. Como siempre, hoy día tener parte de la gira ha sido un gusto y gracias por el tema realmente bastante útil, el tema de containers y Kubernetes, que básicamente es la tendencia, todo Ujú, lo que es dev, también el tema de infra, ujú. está bastante movido con el tema de containers. Que te agradezco mucho y también sé que es un poco tarde en Argentina, así que te agradezco mucho el tiempo. Y no te olvides que tan pronto tenga la presentación de acá, la grabada, te paso el link para que lo compartas con tu comunidad y no te olvides de enviarme también la PowerPoint para compartirla. Ok, así será. Listo, Bien, entonces, Iván. muy buenas noches. Un abrazo grande desde Perú, Javier. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo. Cuídate, bueno. Adiós.